En esta vida tendrás dificultades y muchas de ellas fuera de tu control. Pero una palabra de aquel que cambió la historia cambiará tu vida. Escucha con atención el siguiente mensaje. Casa de Oración Oaxaca te da la bienvenida. Y dirige mis pasos, en tu luz camina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, gracias a Dios, pues vamos a empezar este tiempo de enseñanza, de meditación en la palabra. Le invito a que oremos, demos gracias a Dios por el tiempo y lo pongamos en sus manos. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Hemos alabado tu nombre, te hemos adorado, Señor. Y también, Padre, disponemos nuestro corazón para poder meditar en tu palabra, Señor, aprender de ella. Aquí están nuestras vidas, nuestros corazones. Padre, pedimos que toda distracción sea quitada, que todo aquello que invade nuestros pensamientos, toda ansiedad, todo lo que esté causando que nos distraigamos el día de hoy, sea quitado, Señor. Que hoy podamos estar 100% aquí, presentes y sobre todo, Padre, dispuestos a escucharte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, gracias a Dios estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad que sí? Todos los domingos estamos viendo un poco de Apocalipsis y ya el domingo pasado con el pastor Alex hemos estudiado la primera carta a las iglesias. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Cuál fue? Éfeso, muy bien. Fue la primera carta o el primer mensaje que da el ángel a las iglesias en Apocalipsis y fue un mensaje de verdad pues contundente, ¿no? Que dice la escritura que algo había contra esa iglesia. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué había pasado con esta iglesia? Ellos estaban muy activos, hacían muchas actividades, servían mucho, pero ¿qué pasó con ellos? Habían olvidado su primer amor. Bueno, entonces, ahora es tiempo de estudiar el segundo mensaje, hermanos. El segundo mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Fíjense que este mensaje es el mensaje más corto de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Es el más corto, tiene si acaso 4 versículos, si no mal recuerdo. Todos los demás mensajes son más extensos, tienen un poquito más de contenido, pero el mensaje a la iglesia de Esmirna es muy breve, hermanos, muy breve. No por eso es menos importante y no por eso no tiene mucho de dónde estudiarle o dónde meditar, porque la verdad es que aunque es una carta muy pequeña, tiene muchísimo peso, muchísimo trasfondo, hermanos. Antes de que empecemos a leer y adentrarnos en lo que el mensaje a la iglesia de Esmirna dice, yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. Quisiera que nos preguntemos, ustedes mismos, ¿alguna vez han sentido que su fe, la fe que profesamos, nos está costando mucho? De pronto puede ser que sintamos que la fe que estamos profesando, la fe en Cristo Jesús, la fe basada en el Evangelio, nos está costando. Y no hablo de dinero, no hablo de tiempo, no hablo de ese tipo de cosas. Me refiero a algo más profundo. Por ejemplo, nos está costando en cuanto a nuestras relaciones, nos está costando en cuanto a oportunidades perdidas, nos está costando, por ejemplo, por ser malentendidos, por ser señalados, por ser excluidos de ciertos momentos, de ciertas prácticas, por ser burlados simplemente porque decimos yo creo en Dios. ¿Alguna vez sentimos o hemos sentido que nuestra fe nos ha costado? ¿Que nos está costando demasiado? Oportunidades laborales, porque a lo mejor ese día, el día más importante en el trabajo es el día domingo. Y de pronto tal vez decimos, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque si agarro ese trabajo, sí, me va a ir muy bien, pero estoy seguro que me olvido de Dios. O a lo mejor, miles de ejemplos más, no necesariamente relacionados con eso. Tal vez alguien ha llegado a Cristo y su familia le dijo, ya te convertiste a esa iglesia, pues listo, cortamos lazos. Ya no cuentes con nosotros, ya no cuentes con la familia. Ya eres de otra religión. ¿Alguna vez hemos sentido algo así, hermanos? Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el motivo, sea cual sea la situación, puede ser que este momento, de esta situación en la que hemos atravesado, nos empiece a cuestionar algo en nuestro corazón. Esa pregunta que de pronto sale en nuestro corazón es, ¿vale la pena?
¿Vale la pena el sacrificio que hacemos por seguir a Jesús? ¿Vale la pena soportar las tribulaciones? ¿Vale la pena tener que pasar ciertas cosas a causa de que somos hijos de Dios? Porque pareciera que pues bueno, venimos a Cristo y le decimos, Señor, pero es que yo te sirvo, yo te sigo, yo te amo, yo me congrego, hago las cosas bien o trato de hacerlas bien, pero en lugar de que me vaya mejor, las cosas se ponen más difíciles, la presión aumenta. ¿Alguien le ha pasado? Que de pronto venimos a Cristo, estamos más que comprometidos con Él y queremos hacer las cosas bien. Y es cuando más tentación viene. Y es cuando más conflictos vienen. Y es cuando más problemas vienen. Y de pronto estamos nosotros súper confiados, súper comprometidos con Dios en que queremos seguir caminando con Él y de pronto viene una situación que atraviesa nuestras vidas, enfermedad, problemas en familia, económicos, en el trabajo, en fin, hermanos, cualquier tipo de circunstancia y decimos, Señor, pero yo te sirvo, yo te sigo, yo te amo. ¿Por qué me está pasando esto, hermanos? El mundo nos dice que estamos equivocados, ¿no? Nos dice que estamos errados porque pues simplemente nos estamos privando de muchas cosas que podríamos disfrutar entre comillas, pero la realidad es que esta pregunta siempre está aquí latente. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena perder lo que pierdes? ¿Vale la pena abstenerte de lo que te abstienes? ¿Vale la pena levantarte temprano los domingos para ir a la iglesia? ¿Vale la pena todo esto que estás haciendo a causa de Cristo? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo por Dios? ¿Será que Dios ve por lo que estamos pasando? ¿Será que a Dios le importe lo que estoy pasando? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Si están conmigo entonces, hermanos, vamos ahora sí a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2. Antes de que lo leamos, quiero hablarles de algo. Solamente quiero que busque Apocalipsis, que ya lo tenga ahí listo, Apocalipsis capítulo 2. El texto que vamos a leer es el versículo 8. Pero antes de que lo leamos, antes de que avancemos con esta lectura, yo quiero comentarles un poco en dónde estamos parados. Es muy importante que entendamos en qué momento, en qué circunstancias estamos hablando acerca de este mensaje que Cristo le manda a la iglesia de Esmirna. Esto es crucial, hermanos, para poder comprender la carta, para poder comprender la situación de la iglesia. Resulta, hermanos, que quiero explicarles algo muy importante. Esmirna, la ciudad de Esmirna, vaya, el mensaje es a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad, pero no era cualquier ciudad. Era una de las joyas, por decirlo de esta forma, del Imperio Romano. Esmirna era una gran ciudad, una ciudad muy grande, muy próspera, muy rica. Era una ciudad portuaria. Era una ciudad muy bella, era de las más modernas y más sofisticadas del Imperio Romano. Esa era Esmirna. Es como si pensáramos hoy en día en grandes ciudades del mundo, ¿no? No sé, París, Nueva York. Grandes ciudades que tienen un nivel de vida muy alto, que están súper bien construidas, una infraestructura impecable, todo súper bien. Esa era Esmirna. Esmirna era una de estas ciudades bellas del antiguo Imperio Romano. Era una ciudad que enorgullecía a sus habitantes. Era una urbe, una ciudad bastante llena de riqueza, de prosperidad, de economía, muy estable, muy buena ciudad para vivir, digamos. Pero había algo más en esta ciudad. Esta ciudad también estaba caracterizada por su lealtad incondicional a Roma. De hecho, Esmirna fue una de las primeras ciudades en edificar un templo para adorar al emperador de Roma. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce esto en la práctica en cuanto al cristianismo? Pues significa, hermanos, que cada ciudadano de Esmirna, una vez al año, tenía que ir al templo que se había edificado para el emperador, tomar una pizca de incienso, quemarla en el altar y declarar con voz alta, Caesar Curios. Caesar Curios. Esto significaba César es Señor. ¿Se acuerdan quién es el César? El emperador romano. Una vez al año, todo ciudadano tenía que acercarse al templo, tomar incienso, ponerlo en el altar, quemarlo y declarar Caesar Curios. Es decir, César es Señor. ¿Se dan cuenta del gran problema en el que estaban los cristianos? Porque eso era una norma
civil, una norma política, una norma ya establecida. Todo ciudadano por ley, por regla, tenían que ir al templo una vez al año. ¿Qué pasaba si alguien no iba al templo a decir César es Señor y poner incienso y quemarle incienso al emperador? ¿Qué sucedía? Resulta que todo aquel que se acercaba al templo y cumplía con esta orden, con esta norma civil, con esta norma política de culto al emperador, recibía un certificado. Un certificado que decía que esa persona había presentado ofrenda al César, que había llevado una adoración al César, que se había rendido adoración al César. Ese certificado, ¿para qué creen ustedes que servía? Servía para trabajar, para comprar, para vender, para participar de la vida social. Era un documento simple para la mayoría de la gente, ¿no? Era un trámite más que hacer. Es como si fuéramos al SAT a dar de alta nuestro RFC. Es como si fuéramos a tal dependencia o fuéramos a sacar nuestra INE, ¿no? Es un trámite común para nosotros. Este trámite del certificado era el más común en la ciudad de Esmirna. Es como si, vamos a ponerlo en nuestros contextos, ¿no? Es como si cumplieran 18 años. ¿Sabes qué, mijito? Vete al templo del César a decir, César es Señor. Le daban su certificado y con su certificado, ¿ahora qué hacía la persona? Listo, ya puedo trabajar. En cualquier lugar donde yo vaya a pedir trabajo, a ver, sí, ¿dónde está tu hoja de vida, no? ¿Cuál hoja de vida? Le pedían, ¿dónde está tu certificado de que le has rendido adoración a César? Sí, aquí está, listo, bienvenido al trabajo. ¿Qué implicaba esto entonces para los cristianos, hermanos? Para un cristiano esto era un desafío tremendo, porque ¿quién es nuestro Señor, hermanos? ¿Quién es nuestro Señor? Cristo Jesús. Imagínense a la iglesia en ese tiempo teniendo la norma, la obligación civil de ir al templo del emperador y decir César es Señor, contradiciendo así su fe, porque no era de que César es el capitán, no, el decir César es Señor, la palabra Señor tenía la connotación de deidad. Así como nosotros decimos Jesús es mi Señor, no estamos diciendo Jesús es mi patrón. No, estamos diciendo Jesús es el Señor dueño de mi vida, a quien yo le rindo adoración y rendición, ¿cierto? ¿Verdad que nosotros le decimos así a Jesús en ese sentido? Ese era el sentido de decir César es Señor. Es decir, César es a quien yo le rindo adoración. César es a quien yo le rindo tributo. Eso quería decir la frase César es Señor. Los cristianos, siendo obligados a ir allá, ¿qué creen ustedes que hacían? Ellos decían, no, es que César no es mi Señor. Mi Señor es Jesús. Y yo al único a quien le rindo adoración es ¿a quién? ¿Cuántos diríamos lo mismo hoy en día, hermanos? Si alguien nos obligara a decir, di que tal figura política, que tal figura social, que tal ídolo es tu Señor, dilo. ¿Qué diríamos nosotros hoy en día? No. Hoy la tenemos muy fácil a comparación de nuestros hermanos en Esmirna, hermanos, porque ¿se acuerdan que dije que les daban cuando ellos iban al templo a ofrecer sacrificio a César? Le daban un certificado y ese certificado les servía para muchas cosas. Los cristianos sin ese certificado no podían comprar despensa, hermanos. No podían irse al mercado al 20 de noviembre para comprarse su kilo de carne, toda su despensa que ellos querían. No podían. No podían vender bienes. Si ellos escaseaban en la economía, ellos tampoco podían vender sus cosas. Necesitaban el certificado. No podían trabajar. No podían ni siquiera tener un negocio propio, poner su puestecito afuera de su casa. No podían. Inmediatamente que ellos se negaban a darle culto al César, no es como que, listo, les damos una advertencia y a la siguiente, si no la cumplen, vamos por ustedes. No, a la primera de que ellos decían no, yo no le doy culto a César, yo no declaro que César es mi Señor, ¿qué creen que hacían con ellos? Los perseguían. Y no para convencerlos o para intentar ni siquiera meterlos en aprietos, ¿no? De, a ver, dilo sí o no, o vamos a hacer esto. No, de una iban por ellos, los metían a la cárcel y después de la cárcel morían. Esta es la historia de la iglesia de Esmirna, hermanos. Esto es lo que estaba viviendo esta hermosa iglesia. Ahora, esto por una parte, porque para colmo había otra parte en el contexto de Esmirna.
Si no fuera poco que el Imperio Romano perseguía a los cristianos porque los obligaba o los quería obligar a rendir culto a César, había otro aspecto que lo menciona también el mensaje de Cristo a la iglesia. Había una comunidad muy grande de judíos en Esmirna. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, eran judíos, a ellos también se les pedía esto. No, a ellos no se les pedía esta obligación. Y ellos en su privilegio, en vez de ayudar a los cristianos, ¿ustedes qué creen que hacían? Lo vamos a leer más adelante, pero básicamente ellos los acusaban falsamente de muchas cosas a los cristianos. ¿Con qué fin? Con el fin de que los destruyeran, de que los persiguieran, de que les quitaran sus cosas. Así que imaginen, hermanos, esta iglesia. Esta iglesia de personas, que lo vamos a ver ahorita en unos minutos, que habían sido despojados de todo. De todo. Estaban perseguidos y estaban atribulados, estaban en situaciones muy, muy complicadas. Entonces dice así el versículo 8, hermanos, de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leerlo ahora sí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy corto el mensaje, ¿verdad? Pero a pesar de que es muy corto, es contundente. Es un mensaje fuerte. Yo le he puesto por tema a esta prédica, hermanos, Esmirna, el costo de la corona. Esmirna, el costo ¿de qué? De la corona. Hay 3 verdades importantes, hermanos, en este mensaje que necesitamos grabarnos en nuestro corazón el día de hoy. Así que síganme, por favor, porque son 3 cosas que no podemos perder de vista. Primero, hermanos, número 1, el rey conoce tu quebranto. Número 1, el rey conoce tu quebranto. ¿Saben algo, hermanos? Jesús no empieza la carta a Esmirna diciéndoles, échenle ganas. Diciéndoles, todo está bien, no pasa nada. O como que dándoles una palmadita en la espalda. Él se presenta de una manera muy específica, hermanos, y muy poderosa. Veamos otra vez el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8, hermanos, del capítulo 2? Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. A continuación, ¿qué dice Jesús? El primero y ¿qué? El postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿No se dan cuenta de algo, hermanos? Hay aquí algo muy interesante. Dice el primero y el postrero. El hecho que Cristo diga, soy el primero y soy el postrero, ¿de qué nos habla? De eternidad. Es decir, Él es eterno y Él está rectificando su eternidad. Pero enseguida dice, el que estuvo muerto y vivió. O por fin, o es eterno o murió y resucitó. Porque alguien que es eterno no muere. ¿Por qué razón Cristo afirma estas 2 cosas? Primero, soy eterno, pero también estuve muerto y resucité. ¿Ya notamos la importancia de la presentación de Cristo para esta iglesia? Él es el primero, Él es eterno. Él es antes de todas las cosas, lo dice su palabra. Es el postrero, el soberano, el que tiene la última palabra sobre toda situación. Eso está queriendo decir. Pero también en medio de esa eternidad, Él estuvo muerto. Cristo estuvo muerto. Sintió el abandono, sintió el dolor, sintió la traición, sintió la injusticia y vivió. Resucitó al tercer día. ¿Cuántos lo creen? Venció la muerte. Jesús venció la muerte. Entonces, ¿qué está diciéndoles Jesús a la iglesia de Esmirna? Antes que todo, iglesia, yo conozco tu dolor. Yo sé lo que tú estás sintiendo.
Cristo no estaba desde una nube lejana diciéndoles, ánimo iglesia, ánimo, levántate. No, Cristo había padecido traición. Cristo había padecido dolor, había padecido rechazo, había padecido persecución. Cristo padeció la muerte a causa de su predicación. Él sabía toda la tribulación que la iglesia estaba viviendo. Para Cristo no era ajena la tribulación que la iglesia de Esmirna estaba viviendo. Por eso cuando en el versículo 9 le dice, yo conozco tu tribulación, le dice Cristo a la iglesia. Estas palabras, hermanos, tienen peso verdadero porque Cristo efectivamente conocía la tribulación de la iglesia. No es como que Cristo desde lejos veía cómo ellos sufrían y, ay, pobrecitos, cómo sufren. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Cristo, nuestro Rey, conoce nuestro quebranto. Él sabe lo que estamos pasando, hermanos. Cristo sabe cada circunstancia de nuestra vida. A lo mejor nosotros decimos, pero a ver, por ejemplo, tal vez un hijo, una hija no están en una etapa en la que se van, no quieren obedecer, están contrariados con Dios. Cristo, ¿cuándo vivió eso? ¿Se acuerdan ustedes que Cristo un día se paró enfrente de Jerusalén y les dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise yo arroparte como una gallina arropa sus polluelos? ¿Y qué les dice? Y nunca te dejaste. Y Jesús lloraba porque sus hijos, su pueblo, no querían seguirle. Cristo sufrió traición, sufrió el desamparo, sufrió la desobediencia de su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no le recibieron. ¿Alguna vez usted ha sentido ese tipo de rechazo? Que su propia familia le rechace. Eso ha de ser terrible, ¿no? Ha de ser feo. O sea, se podría soportar cualquier traición tal vez, pero que tu propia familia te dé la espalda, creo que eso sería un golpe muy, muy duro. Cristo lo sufrió. Más adelante vamos a ver un versículo que nos habla de esto. Cristo fue tentado en todo lo que nosotros podamos imaginar o hemos podido vivir. Todo lo que hemos nosotros pasado y lo que vamos a pasar, hermanos, Cristo ya lo vivió. Jesús entonces no está desde el cielo simplemente mirándolos cómo sufre Esmirna y diciendo, ánimo, sí, tú puedes, échale ganas. No, Él les dice, yo conozco tu tribulación. Ahora, cuando dice el mensaje a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación, yo quisiera que nos detuviéramos por un momento aquí. Porque esta palabra, tribulación, no es cualquier palabra, hermanos. Resulta que la palabra griega para tribulación, tlipsis, no es una simple molestia, no es una simple un mal día, no es un momento duro y ya. La imagen que todo oyente de aquella época tenía cuando escuchaba la palabra tribulación, esta palabra griega, tlipsis, era una prensa de olivos. Una prensa con la cual se obtenía el aceite de oliva, que machacaba las aceitunas para poder extraer lo mejor de la frutita. Para extraer ese valioso aceite, las aceitunas, vaya, no es como que las machaquen así con la manita, ¿no? Así suavecito. No, eran aplastadas literalmente, sometidas a una presión inmensa y sostenida que exprimía hasta la última gota de aceite que salía de las aceitunas. Esa es la angustia que refleja la palabra tribulación. Ser aplastados hasta la última gota, hermanos. Y Cristo les está diciendo a Esmirna, yo conozco esa pesadez que no te deja avanzar, esa pesadez que te está aplastando hasta la última gota de tu esfuerzo, de tu ánimo, de tu sudor, de tu sangre. Yo conozco esa presión, le está diciendo Jesús a la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan qué gran presión tuvo Cristo en el Monte de los Olivos antes de ser arrestado? Que hasta su sudor eran como gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Era tanta su presión, hermanos, que él incluso en su oración le dijo a Dios, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, si hay todavía posibilidad que sea de otra forma. Tanta presión tuvo Jesús. Y al final él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo conozco esta presión, le dice Jesús a la iglesia de Esmirna. Yo pasé por eso. Yo pasé por esa misma prensa en la cruz, en cada latigazo, donde la presión de la maldad del mundo caía sobre sus hombros. Y Cristo continúa diciendo, después de yo conozco tu tribulación, adelantito, ¿qué dice, hermanos?
¿Estamos ahí? Yo conozco, dice primero, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y a continuación, ¿qué dice? Y tu pobreza. Pero tú eres rico, le dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación. También conozco tu pobreza, dice Jesús. Saben, hermanos, que también esta palabra es muy interesante porque la palabra griega aquí es tokeia. No soy griego, pero algo así es, hermano. Esto significa, hermanos, no tener lujos. No, o sea, no es solamente, perdón, no tener lujos. Esto es una situación, ¿cómo decirlo? Es una situación de pobreza extrema a tal grado de que la persona vive en condición de calle. Esa es la palabra para pobreza. No es solamente de que no me alcanza para hacer, para ir, para venir, no me alcanza para los lujos, no me alcanza para una casa propia. No, la palabra pobreza empleada aquí en el griego da la imagen de una persona que no tiene nada, absolutamente nada, que tiene que vivir en condición de calle y depender de la compasión de otros, viviendo en miseria, viviendo en una situación totalmente en el abandono, en el olvido, hermanos. Es muy duro encontrarnos con estas situaciones, ¿verdad que sí? De ver que esta realidad existe en las grandes ciudades, que hay personas que no tienen hogar. Pues ¿sabe qué, hermanos? La iglesia de Esmirna estaba así. Vivían en la calle. No tenían nada. ¿Se acuerdan por qué? Porque no tenían un certificado que no les permitía trabajar, no les permitía vivir en ninguna casa, no les permitía nada. Entonces los cristianos en Esmirna, hermanos, realmente eran pobres en el sentido de que no tenían absolutamente nada. Estaban en la calle, hermanos. En la calle, literalmente. Y Jesús les dice, yo conozco tu pobreza, esa condición en la que tú estás, a causa de haberte negado a decir, César es Señor. Cuando ellos dicen esto, hermanos, lo perdieron todo. Una vez que ellos dijeron, César no es mi Señor, ellos perdieron todo. Y Jesús mirándoles, les dice, yo conozco esa pobreza. Conozco que hiciste esa negación a César. Conozco que tú me honraste, pero también conozco que a raíz de eso, a consecuencia de eso, quedaste en ceros. Yo conozco esa pobreza, le dice Jesús. Pero también le dice algo, y lo dice como entre paréntesis, como si fuera un secreto así al oído que le dice Esmirna. Le dice, yo conozco tu pobreza. ¿Y qué le dice entre paréntesis, hermanos? Pero tú eres rico. La riqueza que tenía Esmirna no estaba en lo material. Evidentemente la riqueza de ellos no era material, su riqueza era espiritual, hermanos. La ciudad era una ciudad súper próspera, era una ciudad grande, era una ciudad que tenía los mejores edificios, vivían ahí, pero los más ricos de todo el reino, de todo el imperio de Roma, ahí vivían. Ellos creían tener los millones de millones de millones de millones. ¿Saben quiénes eran más ricos que ellos? Los de Esmirna, aquellos que tenían sus ropas todas rotas, todas sucias porque vivían ya en la calle, que no tenían para comer, que tenían que estar pidiendo a la gente que pasaba. Esos eran los cristianos de Esmirna, pero ellos eran muchísimo más ricos que todos los demás. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Nos damos cuenta la gran situación de la iglesia de Esmirna? Miren lo que dice Hebreos 4:15. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4:15, hermanos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿en qué fue tentado Cristo Jesús? En todo. ¿Y qué es todo? Todo. Es decir, iglesia, cualquier tentación, cualquier prueba que usted se le imagine, que usted haya pasado o que esté pasando en este momento, Cristo la vivió. Cristo conoce cuál es nuestra lucha y no solo la conoce porque lo sabe todo, la conoce porque se identifica con esa lucha porque Él también la tuvo. Él ve nuestras lágrimas, Él ve los momentos en los que ya no podemos más, en los que estamos a punto de tirar la toalla, de decir ya, hasta aquí llego porque
por más que me congrego, por más que sirvo a Dios, por más que le amo, nada resulta. Y al contrario, me viene mal y mal y mal y mal. En ese momento Cristo está ahí y Él conoce esa situación. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo en la misma situación en el Monte de los Olivos. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo estuvo en ese mismo lugar, hermanos. Pero ¿saben qué? Cristo no solamente estuvo ahí, sino que venció la prueba. Dice la palabra, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, aquel que venció la prueba, aquel que venció la tentación, aquel que venció las tribulaciones, nos está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Esfuérzate, no temas. Yo sé lo que estás pasando. Yo pasé por eso. Yo pasé por ahí. Vamos al punto 2, hermanos. El punto 2 es pobre para el mundo, rico para Dios. Pobre para el mundo, rico para Dios. Dijimos que en el texto nos dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Qué declaración más hermosa, hermanos. Porque para el mundo, imagínense la situación, imagínense a los cristianos en Esmirna, en la calle, mendigando por comida, por un pan siquiera al día. Pasan los vecinos, pasan los conocidos, pasa la gente, los miraba y ¿ustedes qué creen que pensaban de ellos? Pobres. Pues también, ¿para qué no aceptan el culto? Tan fácil que es ir al templo y decir César es Señor y listo, ya te dan tu certificado, trabajas, estás bien, aquí se gana bien, en Esmirna se gana súper bien, los sueldos están pero súper altos, es una ciudad súper próspera, también ellos. Pues ¿en qué cabeza cabe negarse a simplemente hacer algo, ir y dar culto al César? ¿En qué cabeza cabe? Esos pobres, locos, afanados. Algo tan fácil no pueden hacer. Todos los miraban de esa forma, diciendo estos son pero más fanatizados. Les metieron en la cabeza que tienen que ir a la iglesia, les metieron en la cabeza que tienen que dar solamente adoración a Dios. Ay, pues si todo mundo lo hace. Todo mundo va al templo y le ofrece incienso a César. ¿Qué tiene de malo? Simplemente vas, consigues tu trabajo. ¿Qué no que Dios quiere que tú estés bien? ¿Qué no que Dios quiere que tú prosperes? ¿Qué no que Dios quiere que te vaya bien, que tengas un buen trabajo, que tengas salud? Pues ve y cumple con lo del César. ¿Qué no dijo Cristo a César lo que es de César? Listo, ve. ¿Se imaginan todo lo que decía la gente, la sociedad, para los cristianos en Esmirna? ¿Y qué pensarían los cristianos en Esmirna? De pronto alguno de ellos, oye, si es cierto, Cristo dijo al César lo que es del César, y si esto es algo que hay que darle al César, pues ¿por qué no hacerlo? Pero llegaba alguien y le decía, hey, no. ¿Sabes por qué? Porque estás diciendo que ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu Dios? ¿César o Cristo? Y Jesús también dijo, si me niegan delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre. Y ahí llegaba alguien que había estudiado la Biblia, ¿no? Alguien que se congrega en casa de oración y le decía, no, mira, es que lo que dijo Jesús de que al César lo que es el César se refiere al dinero, a los impuestos. Porque cobraban impuestos, entonces hay que pagarle impuestos al César, ni modo, es algo civil, hay que pagar impuestos. Así como hay que pagar impuestos al SAT. ¿Verdad que sí? Aunque no queramos, ¿no? A veces nos quitan bastante, pero es así, hermanos. Imagínense esa situación. Los cristianos en Esmirna viendo que todo mundo tiene para comer, que todo mundo tiene para comprarse los mejores trajes, el mejor calzado, que todo mundo va en sus mejores carruajes, que todo mundo prospera, todo mundo está súper cómodos de la vida, todos ahí en las fiestas alegres. Ja, 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 sí, miren, ya me compré mi nuevo traje de Louis Vuitton romano. Y ellos en el piso, sucios, con hambre de hace meses, semanas, sin agua, sin pan, viendo que todos están ahí, y ellos diciendo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Ante esa realidad, qué difícil
reto, ¿verdad que sí? Cristo les dice, tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, sé lo que estás pasando, sé la dificultad que tienes, sé que no tienes nada, pero tú eres rico. Cristo les está diciendo, el valor que ustedes tienen, iglesia, no es un valor por lo que tienen ni por lo que son en la vida civil. Porque para Esmirna esto era lo que contaba. Tener un buen trabajo, tener una buena posición, tener mucho dinero. Estar estables económicamente en la sociedad. Eso para los de Esmirna era estatus, era posición, era aceptación. ¿Quién iba a querer compartir tiempo con una persona cristiano que estaba en la calle, que no tenían nada? Que pobrecitos no tenían lugar donde bañarse. Imagínense el olor, el hambre, la suciedad. Vivían en la calle, hermanos. ¿Quién iba a querer acercarse y decir, hola, ¿cómo estás? Nadie. Nadie, hermanos. Porque recuerden, todos eran, súper alta sociedad. En Esmirna todos eran súper alta sociedad. Ellos eran los únicos pobres. Ahora bien, después de eso nos dice la palabra de Dios, después de que dice, pero tú eres rico. A continuación dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cristo también conocía no solamente su tribulación, su pobreza, también conocía todas las calumnias que los que se decían ser judíos hacían en contra de ellos. Porque la palabra griega para blasfemia, hermanos, significa literalmente calumnia, chisme. Es decir, que los que se decían ser judíos acusaban a los cristianos de cosas que ellos ni siquiera habían hecho. Inventaban calumnias y calumnias y calumnias sobre ellos, con el único objetivo, pues, de que ellos siguieran sufriendo. Porque recuerden ustedes que los judíos tenían un conflicto intenso con los cristianos. ¿Se acuerdan cuál era? Los cristianos decían, Jesús es Señor, es el Mesías. Y los judíos decían, no, Él no fue el Mesías. Lo odiaban, no creían en Él. Entonces nos damos cuenta que la iglesia de Esmirna en verdad estaba sufriendo, hermanos. En verdad estaba padeciendo, pero Cristo les recuerda, tú eres rico. Tu tesoro, iglesia, tu identidad están en Cristo. No están en lo que tienes o no. No están en lo que posees o no. Están en Cristo. Segunda carta a los Corintios 6:10. Segunda carta a los Corintios 6:10. Miren lo que dice este versículo, hermanos. Segunda carta a los Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, ¿más qué? Enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo. ¿En dónde está la riqueza de los creyentes, hermanos? ¿Está en lo que tenemos? ¿Está en lo que podemos hacer en nuestra vida natural? No, nuestra riqueza está en Cristo, hermanos. Si le tenemos a Él, tenemos todo. Nos podrá faltar para el día de hoy para comprarnos esto o aquello, nos podrá faltar. Pero qué difícil sería que tengamos todo y nos falte Él. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? ¿De qué nos serviría, iglesia, tener todas las comodidades, todo lo que deseamos y anhelamos en una vida natural, si al final nos olvidamos de Dios? ¿De qué nos serviría? Bien lo dice la palabra, nos partimos de este mundo, morimos, ¿y a dónde se queda todo? ¿Nos llevamos lo que tanto construimos? ¿Nos llevamos a la siguiente vida todo lo que por lo cual luchamos? ¿Todas nuestras posesiones? ¿Nuestras cuentas? No nos llevamos nada, hermanos. Y Cristo les dice a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siguiente punto, hermanos. Este punto se llama del quebranto a la corona. Del quebranto a la corona. Y esta es la parte más dura del mensaje a la iglesia de Esmirna. Porque hasta ahorita hemos visto cómo Cristo se presenta como aquel que es eterno y que padeció, murió y resucitó. Es decir, yo conozco
Yo sé de lo que hablo, dice Jesús. Conozco tu tribulación, sé en la condición en la que estás, conozco lo que estás pasando y todo lo que hablan los que se dicen ser judíos en contra de ti. Yo lo sé. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, Cristo, ya lo sabes, ya sabes que estoy sufriendo, ya sabes que estoy padeciendo, ya sabes que me está yendo mal, quítamelo. ¿Cuántos no le dirían así a Jesús? Ya sabes que me está yendo mal, Señor, ya sabes que estoy sufriendo mucho, que no tengo nada, que estoy padeciendo, que sufro, que lloro, que ya no puedo más. Tú lo sabes, Señor. Ok, listo, tú lo sabes. Quítamelo, ayúdame. ¿Y qué le dice Jesús a la iglesia, hermanos? Miren lo que dice a continuación. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a ¿qué? ¿Cristo les quitó la tribulación? No. Jesús, pero tú ya sabes, o sea, si lo sabes, ¿por qué no haces algo, Jesús? Si sabes que estoy sufriendo, que estoy padeciendo, que me dejaron en la calle, Jesús, haz algo. ¿Qué dice Jesús? No temas en nada de lo que vas a padecer. Analicemos un momento esto, hermanos. No temas, le dice Jesús a la iglesia. No es una sugerencia amable, no es un consejo como, pues échale ganas, no pasa nada, ánimo, levántate. ¿Saben qué es no temas? Además de ser una reconfortación, de decirles, no tienes por qué tener miedo, pero ¿saben? Más allá de eso, es una orden, es una instrucción del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que le dice a su ejército, a su iglesia, soldado de Cristo, no temas. Firme, firme. Hay un himno antiguo que se llama Firmes y Adelante. ¿Alguien lo ha oído? Firmes y Adelante, búsquenlo. Es un himno muy bonito, Firmes y Adelante. Cristo, el Rey Supremo, le está diciendo a su ejército, iglesia, firmes y adelante. No temas. Arriba ese ánimo. Fortalécete, no temas. Porque yo estuve muerto, padecí y vencí. Vencí la prueba. Vencí lo que estás pasando. Vencí lo que te está aconteciendo. Yo lo viví y lo vencí. Y si yo lo vencí, imagínense un ejército, hermanos, un ejército, muchos soldados, y el principal del ejército viene ya de la batalla. Los que están aquí, soldados, están, ¿qué vamos a hacer? El general se fue a combatir, estamos aquí solos, estamos aquí indefensos, no tenemos municiones, no tenemos comida, estamos aquí atrincherados, guardados, y con miedo del enemigo, porque escucharon que el enemigo es poderoso, escucharon que el enemigo es más grande. Y viene llegando el general y les dice, hey, no teman, ya lo vencí. ¿Ustedes qué harían, hermanos? ¿Verdad que sería incongruente seguir teniendo miedo cuando el que vino y derrotó y que ya venció les dice, ya lo vencí, no temas, ya lo vencí, ya gané? Pero señores, que todavía, ¿dónde están las municiones? Ya no hay más provisión, pero ya vencí, ya no hay más enemigo. Claro, tienes que atravesar este proceso, esta situación, pero el enemigo ya no te va a hacer nada. Ya está derrotado. ¿Cuántos lo saben? Isaías 41:10, hermanos. Miren lo que dice Isaías 41:10. Busque Isaías 41:10 y léalo conmigo, hermanos. Porque lo que Cristo les está diciendo a la iglesia de Esmirna, no temas, viene de aquí. Isaías 41:10. ¿Qué dice, hermanos? Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué dice a continuación, hermanos? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí. ¿Cuándo Dios nos va a ayudar? Siempre. ¿Y siempre qué es? ¿Un domingo sí y un domingo no? Hermanos, ¿siempre es? Siempre. ¿Se acuerda usted de su tribulación que acaba de pasar o de la tribulación que está pasando ahorita? Usted lea esto y dice la Escritura, siempre te ayudaré, siempre.
¿Alguna vez Dios falla? No, Dios nunca falla. Y si Él está diciendo siempre te voy a ayudar, eso es siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, ya vencí, ya conseguí la victoria, le dice Jesús a la iglesia. Ahora bien, hermanos, Cristo siempre ha sido honesto, siempre ha sido transparente con su pueblo, con su iglesia. Por ejemplo, mencionamos hace rato un versículo en el que Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. Jesús ha sido sincero. Él nos está diciendo que en el mundo va a haber aflicción, que nos vamos a encontrar aflicciones en este mundo. Y en este caso de Apocalipsis, si regresamos y seguimos con lo que el mensaje le dice a la iglesia, Cristo vuelve a ser sincero con la iglesia y le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Es decir, iglesia de Esmirna, vas a padecer. Yo sé que ya estás en la calle, yo sé que ya no tienes nada, yo sé que estás en la ruina, que estás perseguido, que estás en una condición muy difícil, pero no temas, porque todavía vas a padecer. Uy, ¿para qué más? ¿Que no era ya suficiente con la condición en la que Esmirna ya estaba? Y Cristo le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, dice el versículo 10, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, qué difícil leer esto para un congregante de Esmirna, ¿no? Porque ellos en la condición que estaban todavía escuchar, vas a padecer más. Y ellos, ¿más? Uy, Señor, ¿más? Pero ¿saben ellos qué actitud tomaron? Al final les voy a decir qué actitud tomaron, hermanos. La cárcel representa este aislamiento de lo que ellos no podían hacer. Ellos no podían comprar, vender, vivir una vida normal en sociedad. Estaban perseguidos, estaban ellos en tribulación, en hambre, en desnudez. Habían sido despojados de todo. Ellos estaban en esa cárcel emocional en que no tenían nada y estaban abandonados físicamente por la sociedad, por el mundo, por el gobierno, por todos. Pero Cristo con calma les dice, vas a padecer. Todavía vas a padecer. El diablo te va a meter en la cárcel por 10 días. El periodo de 10 días no es un periodo literal, que 10 días iban a estar en la cárcel. Es un periodo en el que tiene un inicio y tiene un fin. El hecho de decir 10 días no era literal, sino que simbolizaba un ciclo cerrado que tenía un inicio y tenía un fin. Es decir, sí, vas a padecer, te van a meter en la cárcel, pero se va a acabar. No temas, porque no va a ser para siempre, Esmirna. No va a ser para siempre que vas a sufrir, no va a ser para siempre que vas a estar encerrado, no va a ser para siempre que vas a padecer. Va a llegar un momento en que eso termine. Tendrá un fin. Y algo que a mí me encanta de estas palabras de Jesús a la iglesia de Esmirna, hermanos, es que dice que el diablo los iba a echar ¿en dónde? En la cárcel. Pero ¿sabían ustedes que el diablo está subordinado a Dios? ¿Sabían ustedes eso? Miren lo que dice Job 1:12. Busquemos Job 1:12. Leamos desde el 9, hermanos, desde el 9. Por favor, dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está, ¿qué? ¿En dónde? ¿En mano de quién? De Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de ¿quién? ¿Qué está pasando aquí, hermanos?
Prácticamente, Satanás le está pidiendo permiso a Dios para hacer algo en contra de ¿quién? De Job. ¿Saben? A veces nos pasamos tanto tiempo atando al diablo, reprendiendo al diablo de nuestras vidas, cuando el mismo diablo tiene que pedirle permiso a Dios para ponernos en aprietos. ¿Sabía usted eso, hermanos? Y a veces nosotros nos esforzamos tanto, te reprendo, diablo, porque viniste a mí, te reprendo. Y el diablo está, pero si bien reprendido ya. Y por Cristo. Al contrario, el diablo si quisiera hacer algo, ¿a quién le tiene que pedir permiso, hermanos? Miren otro versículo para que nos quede más claro esto. Lucas 22:31. Fíjense nada más lo que dice Lucas 22:31. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. ¿Listos? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, ¿quién? ¿Quién, hermanos? Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Os ha pedido para zarandearos como a... Una vez más, ¿qué hizo Satanás? Pedirle permiso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿para qué? Para zarandear a Simón Pedro. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Cristo le está diciendo a la iglesia de Esmirna: el diablo te va a echar en la cárcel, pero adivinen ustedes quién permitió que eso sucediera. Cristo. ¿Y se acuerdan lo que Cristo le dijo, lo que Dios le dijo a Job? Está bien, todo lo que tiene, lo material, está en tus manos, Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre, es decir, Dios le dijo: está bien, todas sus posesiones, listo, haz lo que quieras con sus posesiones, pero no toques su vida. Incluso cuando Dios le dio permiso, entre comillas, a Satanás, puso un cerco sobre Job para cuidar su vida. ¿Qué nos quiere decir esto, iglesia? Que aún en la prueba que podríamos nosotros pensar, pero es que mismo Jesús está diciendo que los de Esmirna van a pasar a la cárcel y van a pasar en tribulación por 10 días. ¿Por qué no hace nada? Ya lo hizo. Ya lo hizo. Porque simplemente Cristo dijo: está bien que estén en la cárcel 10 días, pero más allá no hagas. Más allá no puedes, Satanás. Su vida no la vas a tocar, su integridad no la vas a tocar, su fe no la vas a tocar. Sí, está bien, quítale lo material si quieres. Pero ¿saben qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos? Porque estamos encontrando una situación un poco disruptiva para nuestra mente. Pero ¿cómo? O sea, el Satanás le pidió permiso a Dios para tocar la vida o las posesiones de Job, y también le pidió a Jesús zarandear a Pedro. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible todo esto? ¿Saben qué es lo más impactante de todo, hermanos? El giro divino, donde viene el remate de Dios. Satanás en su ignorancia está pensando: ay, listo, Dios me dio permiso y lo voy a zarandear. Va a ver Simón Pedro cómo lo voy a zarandear. Va a ver Job cómo le voy a quitar todo. Ya va a ver cómo va a renegar de Dios. ¿Y saben qué dice la sabiduría de Dios? Pobre Satanás. Está pensando que le va a causar un daño a Job, está pensando que le va a causar un daño a Pedro, cuando lo que no sabe es que yo voy a utilizar su obra para perfeccionar a mi hijo y a mi hija. Porque mi hijo y mi hija de esta prueba se levanta más fuerte, con más fortaleza, con más fe, con más carácter. Pobre Satanás, porque él está pensando: ay, si lo voy a destruir, voy a atacar su vida y lo voy a hacer pedazos. Y lo que Dios dice es: ay, pobre Satanás. Él no sabe que cuando mi hijo y mi hija se levante de la tribulación, quien va a hacer pedazos a Satanás es mi hijo y mi hija, que se va a levantar más fuerte, más fortalecido en mí. Y Satanás: sí, ahora sí lo voy a atacar, ahora sí me lo voy a devorar. Y Dios dice: mi hijito, si yo tengo todo controlado, nada se me escapa de las manos, dice Dios. Y Satanás todo emocionado, queriendo tocar la vida de los de Esmirna y metiéndolos en la cárcel. Y Satanás viéndolos cómo sufren en la cárcel. Y ya ven, ¿y dónde está su Dios? Y Dios diciéndoles: sigan así, Esmirna, yo les daré la corona de la vida. ¿Y Satanás dónde va a estar? En el lago de fuego, en la muerte eterna, atado por los siglos de los siglos, en derrota.
¿Nos damos cuenta, hermanos? Aun cuando pareciera que todo está perdido, siempre hay un propósito de Dios y Dios nunca pierde el control. Es que esta tribulación está bien dura, está bien difícil, ya no sé qué hacer con esto. ¿Y Dios qué dice? Hay un propósito. Siempre hay un propósito, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Leímos un poquito de esto el día viernes, hermanos. El día viernes, aprovecho para decirles, estamos comenzando el estudio de la primera carta de Pedro. Vengan, es muy interesante. Vimos un poco de esto el día viernes. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? ¿Cómo se prueba el fuego? Perdón, el oro. Con fuego. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El oro se prueba ¿con qué? Dijimos, con fuego. Y este probar no es un probar de tentarlo, de a ver si se derrite o no. No. La actividad de probar al fuego se refiere a purificarlo, hacerlo más puro, quitarle impurezas, quitarle cosas que le restan valor al oro. Esa es la intención de probar al oro con fuego. El oro lo pasan por fuego y de esta forma le quitan ¿qué? Impurezas, imperfecciones, todo lo que le resta valor a este material tan valioso. Y al final del fuego, el oro, ¿qué termina siendo? Más puro, más valioso, más importante, de mayor peso monetario. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestras vidas utilizando las pruebas? ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Lo que Dios hace con nuestras vidas es que permite que venga el fuego porque nos quita impurezas, nos quita imperfecciones, nos quita lo que nos resta valor y nos hace más puros, más valiosos, más fuertes. Por eso les decía, hermanos, Satanás está súper enloquecido creyendo que Dios le dio permiso. Y Dios, pobre ingenuo, porque lo que no sabe es que yo lo tengo controlado. Y que Satanás no puede hacer algo que yo no se lo permita. Nos damos cuenta, hermanos, que no hay por qué pelearnos contra el diablo. Porque el diablo está ¿qué? Derrotado. Ese es el límite que Jesús establece. Si regresamos a Apocalipsis, le dice Jesús a la iglesia, sí, el diablo los va a meter a la cárcel, van a estar ahí por 10 días, pero solamente 10 días, no se van a quedar ahí. Ustedes van a salir de esa cárcel, van a salir de ese lugar, no van a permanecer ahí para siempre. Dice después, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Hermanos, llegamos al final del mensaje de Esmirna. Esta iglesia que estaba padeciendo bastante, que estaba en bastantes aprietos y muy severos, muy duros, y todavía llega Cristo y le dice, yo conozco lo que has pasado, conozco tu pobreza, conozco tus tribulaciones, conozco a todos aquellos que te acusan. Sé fuerte, ánimo, no temas, porque todavía te falta padecer más. Pero tranquilo, lo que vas a padecer tiene un fin, no es para siempre. ¿Con qué podemos quedarnos el día de hoy, hermanos? Esmirna, por si no fuera poco, ya habían padecido, pero aún para ganarse la corona de la vida, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué dice al final del mensaje? Sé fiel hasta la muerte. ¿Saben por qué ser fieles hasta la muerte? En ambos sentidos, literal y en sentido metafórico, hermanos. Para ellos fue literal. Para nosotros incluso puede ser literal, pero también metafórico. ¿En qué sentido? Yo les compartí el viernes a la iglesia, hermanos, que cuando todo va bien, cuando estamos en excelentes condiciones en nuestras vidas, tenemos todo, tenemos estabilidad, tenemos salud, tenemos alimento, nada nos falta. Díganme ustedes, ¿sí o no es de lo más fácil levantar nuestras manos a Dios? Cuando todo va bien.
Es de lo más fácil venir a la iglesia, ¿verdad que sí? Es súper fácil. Pero ¿qué tal el día en que nos hace falta algo? ¿Qué tal el día en que estamos enfermos? ¿Qué tal el día en que estamos pasando tribulaciones? ¿Qué tal el día en que estamos en aprietos? ¿Ese día será igual de fácil levantar mis manos a Dios? Ya no. Hay un ejemplo que yo les puse el viernes a la iglesia, hermanos, porque hablamos de un tema muy, muy similar acerca de la primera carta de Pedro. Yo les decía, hermanos, ¿se acuerdan cuando los discípulos de Jesús le seguían a todos lados? Creían en Él, estaban súper contentos con Él, disfrutando de la multiplicación de los panes, de los peces, disfrutando de sus milagros, viendo sus maravillas, sabiendo que Él era enviado de Dios. ¿Se acuerdan? Y todo bien, felices los discípulos, siendo parte de ese ministerio tan hermoso de Cristo. Pero ¿qué pasó el día en que hubo tempestad en la barca? ¿Dónde quedó la confianza de ellos? ¿Dónde quedó la seguridad de que Cristo era un Señor milagroso? ¿En dónde quedó? ¿Sí o no? Se esfumó. Porque vino la tormenta, y ¿qué hicieron los discípulos? Señor, levántate que perecemos. ¿No te das cuenta, Jesús? ¿Y Jesús qué hacía? Descansando, dormido, tranquilo. Y los discípulos que habían visto maravillas, que habían sido testigos presenciales de sus grandes obras, ¿dónde se fue la confianza? ¿A dónde se fue ese ímpetu? ¿A dónde se fue esa fe? Se esfumó. Cuando todo va bien, qué fácil es venir y presentar a Dios nuestras ofrendas. Pero el día de la prueba, hermanos, el día de la tribulación, ese día cuesta. Pero ¿cuántos podemos decirle a Dios: Señor, yo no te ofreceré un sacrificio que no me cueste? Sé fiel hasta la muerte, le dice Cristo a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte porque todavía te falta. Esta vida sigue, todavía falta. Sé fiel hasta la muerte. Porque a lo mejor sí, estás en esta condición y vas a aguantar tal vez, pero ¿qué tal que llegue de pronto el desánimo a tu vida? Y digas, otro padecimiento, otro más, ya, renuncio. Lo que hemos padecido, lo que hemos ya vivido, hermanos, gloria a Dios, pero falta todavía. La carrera sigue, la carrera no se ha terminado. ¿Se acuerdan lo que el ángel le dijo a Elías? Cuando él estaba desanimado, desganado, dormido, con hambre, después de haber huido. El ángel lo levanta, le alimenta y le dice: anda, come, reponte, porque largo camino te espera. Cristo le dice a Esmirna: sé fuerte, porque largo camino te espera, Esmirna. Todavía no acaba, pero sé fiel hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, cumplirás tu propósito, obtendrás la corona de la vida, estarás conmigo. ¿Qué mayor recompensa pudiéramos desear que estar en la presencia de Dios una vez partiendo de este mundo? ¿No le parece? Que en el momento en que nosotros cerramos nuestros ojos y dejemos de existir en este plano, abramos nuestros ojos y esté nuestro Padre enfrente de nosotros, dispuesto a abrazarnos y decirnos: corriste la carrera, lo hiciste bien, llegaste a la meta, hijo, hija, aguantaste, felicidades, ten tu corona. ¿No le parece hermoso, hermanos? La corona de la vida que Cristo le está prometiendo a Esmirna no es un premio cualquiera. En el contexto griego, la corona que les está diciendo, que hace referencia, era el máximo premio que un atleta pudiera recibir en las Olimpiadas griegas. El máximo premio, la máxima conmemoración, la máxima. No había nada más arriba que esa corona. Imagínense a la iglesia de Esmirna llegando al cielo y Cristo poniéndoles esa corona, diciéndoles: ustedes merecen el mayor honor porque fueron fieles hasta la muerte. No cedieron, no me rechazaron, permanecieron firmes hasta el final. ¿Cuántos queremos permanecer firmes hasta el final, hermanos? Yo quisiera
terminar con un par de versículos y también con una historia que quiero contarles. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Tengan sumo gozo cuando se encuentren en pruebas. Esto es contrario a la mente humana, ¿no? Si nos va mal, ¿qué hacemos? Pues me está yendo mal. Nos ponemos todos cabizbajos. ¿Y qué dice Pablo a la iglesia? Si se encuentran en pruebas, alégrense. ¿Saben por qué hay que alegrarnos cuando estemos en pruebas? ¿Se acuerdan qué dijimos en cuanto al oro? En cuanto a la prueba. Hay que alegrarnos y gozarnos en Dios cuando tengamos pruebas, porque Dios está utilizando esa prueba para hacernos más fuertes, para hacernos más puros. El diablo piensa que nos va a derrotar con eso. Ay, le voy a meter ahí un diagnóstico médico a su vida. Va a ver cómo ese cristianito no se tambalea. ¿Y qué dice Dios? Si supieras que mi hijo tiene fe en mí, si supieras que mi hija está bien arraigada en mí, en mi palabra, vas a ver que esta enfermedad que le estás causando la va a hacer más fuerte. Y pasando esa tribulación, esos 10 días de cárcel, mi hijo, mi hija se va a hacer más fiel hasta la muerte, va a recibir la corona. Por eso hay que alegrarnos en las pruebas, hermanos, porque no es como que, ay, Dios me está castigando. No, Dios me está purificando. Dios me está haciendo fuerte y me está preparando para recibir esa corona que un día Él con sus propias hermosas manos nos va a dar. Primera carta de Pedro 4:13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Somos participantes de sus padecimientos, hermanos. Todo esto es muy impactante y muy hermoso, hermanos, pero yo quisiera compartirles algo que todavía es un poquito más grande en cuanto al significado del mensaje a Esmirna. ¿Sabía usted, hermano, que la palabra Esmirna en su raíz griega quiere decir mirra? Esmirna quiere decir mirra. Y no sé si usted sepa, hermanos, pero ¿ustedes saben de casualidad cómo se consigue la mirra? La mirra es este perfume carísimo, de alto valor, que proviene de una resina aromática de un árbol. En la antigüedad era un perfume sumamente costoso. Con este perfume ungieron a Jesús en su nacimiento, con este perfume le ungieron en su muerte. Es un perfume de olor grato a Cristo, que marcó su vida, su nacimiento y su muerte. Esmirna significa mirra. ¿Y saben ustedes cómo se obtiene la mirra? Resulta que para obtener la mirra, el árbol de donde se saca tiene que ser herido con un cuchillo, con una herramienta cortante. Tiene que ser taladrado, cortado, hasta que se penetre en el tronco y el tronco sangre. Literalmente el tronco sangra, y lo que sangra es resina, y de esa resina viene la mirra. Entonces, cuando el árbol está llorando, está sangrando, porque le están haciendo incisiones al árbol y le están cortando y cortando cada vez más profundo, el árbol saca esa resina, y eso que brota de esa corteza del árbol, de ahí proviene ese perfume tan caro, tan costoso, que es un perfume de olor grato a Dios. ¿Se dan cuenta del gran significado de la iglesia de Esmirna? Una iglesia que tuvo que ser herida, que tuvo que ser pulida y penetrada en su interior, en su más profundo ser, para que esa iglesia sangrara un poquito. Pero lo que sangró no fue sufrimiento, no fue dolor. ¿Saben qué fue? Fue olor grato a nuestro Rey, a nuestro Señor.
la iglesia en su padecimiento no lo sabía, pero en su padecimiento la iglesia estaba ofreciendo olor grato a Cristo al decir: yo no voy a decir César es mi Señor, yo voy a decir Jesús es mi Señor. Aunque me cueste no trabajar, aunque me cueste que me echen a la calle, aunque me cueste que me echen a la cárcel, yo seré fiel hasta la muerte. Y ese sufrimiento se convertía en olor fragante a Dios. Esa sangre que salía de ese árbol se convertía en mirra. Esa era la iglesia de Esmirna. Una iglesia que en sus padecimientos no se daba cuenta, pero estaba honrando en gran medida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les dije que quería terminar con una historia, hermanos. Quisiera que pudiéramos poner atención a esta historia que yo quiero contarles. Resulta que en la antigüedad, durante el primer siglo, había un hombre, un obispo, o diciéndolo con palabras nuestras, un pastor, el pastor de una iglesia. El pastor de esta iglesia sufrió un martirio horrible. Su nombre era Policarpo. Y adivinen ustedes, pastor de qué iglesia era. Así es, Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna durante el siglo I. Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Hay un texto que ustedes lo pueden buscar. Es un texto verídico, real, documentado, auténtico. Un texto que escribe la iglesia de Esmirna, porque el texto se llama El martirio de Policarpo. Ustedes lo pueden buscar, el martirio de Policarpo. Narra obviamente el martirio del pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo. Una vez que Policarpo muere, la iglesia de Esmirna se reúnen todos y entre todos escriben este texto llamado el martirio de Policarpo. Y en este texto la iglesia de Esmirna cuenta cómo murió su pastor. ¿Quieren saber cómo murió su pastor, hermanos? Cuando los perseguidores de Policarpo llegaron a su casa, porque Policarpo obviamente había negado a decir César es Señor, sus perseguidores llegan a su casa. Para esto resulta que una noche anterior Policarpo en sueños había tenido una visión de Cristo, una visión de Dios. Él había soñado que su almohada se incendiaba y que su almohada incendiaba toda su casa. Él se despierta a medianoche y dicen los de la iglesia de Esmirna que él testifica que cuando él se despierta dice: así va a ser mi muerte, lo he entendido, que se haga la voluntad de Dios. Al día siguiente vienen sus perseguidores a su casa, entran, irrumpen a su casa y él se negó a huir porque muchos por ahí le decían: huye, corre pastor, huye, escóndete. Y Policarpo dijo: no, sea hecha la voluntad de Dios. Así que con calma bajó del segundo piso, saludó a sus perseguidores, los saludó con mucha amabilidad, dice el texto. Incluso mandó a que le prepararan comida a sus perseguidores, a sus captores. Les sirvió de comer y los esperó. Esperó que terminaran de comer. Con calma incluso les pidió 1 hora para orar. Dice el texto del martirio de Policarpo que incluso los perseguidores, los que fueron a capturarlo, dijeron: ¿por qué hemos hecho tanto alboroto para venir a arrestar a alguien tan indefenso, tan manso? Los mismos perseguidores dijeron eso. Se llevan a Policarpo al estadio, al anfiteatro donde él iba a ser ejecutado. Y en el camino un oficial romano le dijo: ¿pero qué te cuesta decir, Señor? El Señor es César, el emperador. César es Señor. ¿Qué te cuesta decir, Policarpo? Solo dilo, mira, vamos camino al estadio, estás a tiempo. Solo di, César es Señor, y deshacemos todo, nos libramos de todo. Te damos licencia para que tú puedas hacer tu vida. ¿Qué te cuesta ofrecer un poco de incienso?, le dijo, para salvar tu vida. Policarpo, el pastor de Esmirna, respondió: nunca voy a decir que César es mi Señor.
Una vez más, cuando llegó al anfiteatro, cuando llegó al estadio, el gobernador se para enfrente de él y le dice: Policarpo, jura por la fortuna del César, maldice a Cristo y te dejaré ir. Y Policarpo, un anciano, pastor de Esmirna, con la espalda encorvada por los años, pero el espíritu erguido, dio una de las respuestas más gloriosas de la historia de la iglesia. Le dijo esto: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo yo blasfemar de mi rey que me ha salvado? El gobernador furioso lo amenazó con las fieras. Policarpo respondió: que vengan, no cambiaré el bien por el mal. Entonces el gobernador lo amenazó con fuego: te vamos a quemar. Y Policarpo le dijo: tú me amenazas con un fuego que arde por 1 hora y se apaga, pero yo temo al fuego del juicio eterno. ¿Por qué demoras? Haz lo que tengas que hacer. Lo llevaron a la pira, y mientras juntaban la leña, él mismo se quitaba la ropa, se quitaba los zapatos. Los verdugos se acercaron para clavarlo a la madera, porque así lo hacían, los clavaban para que al momento de encender ese fuego, la persona que estaba ahí no se parara y saliera corriendo. Los clavaban para que no pudieran moverse para ningún lado. Llegaron para atarlo y Policarpo, orando, les dijo: no me claven, no pasa nada. Mi rey, que me ha dado la fuerza para servirle, me dará la fuerza para quedarme en el fuego ardiendo. Prendieron fuego y el pastor de Esmirna murió quemado. Y la iglesia cuenta esta crónica, que cuando encendieron el fuego, formaron un arco alrededor con un muro sin tocarlo, y al verlo, frustrados, los soldados recibieron la orden de apuñalarlo con una espada. Y así, el siervo fiel entró a la presencia del rey. Policarpo fue mirra, fue quebrantado, y su vida se convirtió en un perfume de fidelidad que ha inspirado a la iglesia por 2000 años. El pastor de Esmirna lo vivió en carne propia. ¿Ustedes creen que valga la pena, hermanos? Nuevamente repito y pregunto: ¿ustedes creen que valga la pena? ¿Están dispuestos a ser fieles hasta la muerte? Ojalá no nos toque, pero si nos toca, ¿estaremos dispuestos a ser fieles hasta la muerte, hermanos? Y si no nos toca, por gracia de Dios, en sentido metafórico, ¿estaremos dispuestos a ser fieles hasta las últimas consecuencias? Recuerden, hermanos, cada tribulación es un fuego de Dios que nos hace más fuertes, y Él tiene todo bajo control. Amén. Cierra sus ojos, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Yo sé, hermano, hermana, yo sé que a veces es duro escuchar que las tribulaciones existen y que las vamos a pasar. Es duro. A veces no queremos oírlo. A veces queremos que todo sea miel sobre hojuelas, que todo sea, que nos vaya bien. Yo lo sé. Pero el cristianismo verdadero no es eso. El cristianismo real no es eso. Cristo nunca nos salvó para que nos fuera bien en la tierra. Él nos salvó para que tuviéramos una corona de la vida en los cielos. Y en el mundo habrá aflicción, habrá pruebas, habrá dificultades, pero hermanos, esa es una oportunidad nuestra para ofrecer mirra a nuestro Rey, para ofrecerle alabanza a nuestro Rey, para ofrecerle adoración a nuestro Dios. Así que, iglesia, no temas, no temas, sé fuerte, sé fiel hasta la muerte. El texto de la muerte de Policarpo dice que cuando él estaba a punto de ser quemado, hubo una voz que todo mundo escuchó, y esta voz decía: firme, Policarpo, sé fuerte. Iglesia, sé fuerte. Porque los padecimientos son un ratito, la tribulación es un rato, pero la vida que Dios promete, esa vida es eterna.
más vale atravesar una tribulación en esta tierra que vivir toda la eternidad en tribulación. Gócense, iglesia, gócense en las pruebas, porque si Dios la permite, es porque Él tiene todo bajo control y es porque a través de esa prueba nosotros seremos más fuertes. Gracias, Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por el mensaje que le has dado a Esmirna. Y sobre todo, Señor, gracias por este gran ejemplo que tú dejaste, por estos hermanos en Esmirna que no conocimos, pero que pasaron a la historia como una iglesia que fue fiel hasta la muerte, a pesar de su pobreza, a pesar, Señor, de las calumnias que les decían, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus dificultades. Gracias por dejarnos este gran ejemplo de esta iglesia que fue fiel hasta la muerte. Gracias, Señor, porque por medio de ellos podemos entender y ver que sí es posible y sobre todo, sí vale la pena serte fiel, Señor Jesús, porque tú conoces nuestra aflicción y tú nos das la fuerza para atravesar toda adversidad, porque tú tienes un propósito, Señor. En esta hora, Señor, aprovecho para orar por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Si alguien aquí está pasando enfermedad, tribulación, alguna angustia, alguna dificultad en su vida, yo oro por cada uno de ellos, Señor, para que su fe no caiga, sino para que nos afirmemos y nos agarremos de esta palabra que hoy has dado, Señor, para que nosotros a partir de ahora nos levantemos en fe y en fuerza, creyendo, Dios, que no hay tribulación que pueda destruirnos, porque tú tienes el control. Y a diferencia de lo que podamos pensar, la tribulación es para que nos hagamos más fuertes, que nuestra fe sea más fuerte y sobre todo para que un día lleguemos delante de tu presencia y tú nos des la corona de la vida, el máximo reconocimiento para todos aquellos que pasaron la tribulación con gozo, que pasaron la adversidad con alegría y que nunca fueron infieles a su Rey. Aquí estamos, Señor, una iglesia que quiere serte fiel en toda circunstancia, en todo momento. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y mire alrededor del trono a mí. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.